Buenas, ¿qué tal? Voy a haceros un pequeño vídeo recordando elementos que me parecen importantes, sobre todo para antes de empezar otra vez de nuevo el estudio fuerte, que seguramente empiece con la barrera psicológica de septiembre. Mm, Creo que son unos meses bonitos para estudiar de nuevo, retomar la energía, la intensidad de que a lo mejor hemos perdido algunos de nosotros durante estas semanas de calor. Y me parece un buen punto para recordar cositas importantes. Son cuatro cositas. La primera es la de ubicarnos de nuevo. No me parece que sobre nunca el saber dónde estamos. Sobre todo porque hay cositas que heredamos y arrastramos, sobre todo los que me habéis conocido después de haber estado en alguna academia. Y se nota mucho. Se nota mucho los opositores que vienen de cero y los que no. Luego, bueno, pues usaremos alguna analogía más que me parece bastante relevante, en este caso la que voy a usar hoy. Voy a matizar alguna cosita de los simulacros y las funciones diferentes que pueden tener los simulacros y las preguntas tipo test. Y la gestión de vocaciones, que es una de las cosas que se nos atraviesa y a la que le doy vueltas para mejorarlo y ayudaros para que cada vez eso, no nos bloquee mucho esa etapa que es muy importante en nuestro método, bueno, método, sistema, yo qué sé cómo llamarle. Mm, Comenzamos. He llamado a un fenómeno muy generalizado, pero se puede aplicar al mundo PIR, que es el de la ilusión de tutela. Es muy fuerte esta ilusión, o sea, tarda tiempo uno en quitársela de encima. Y de hecho, te la puedes quitar de un ámbito, pero luego cuando, por ejemplo, cuando superéis el examen, ¿no? Algunos ya os habréis dado cuenta que no hay nadie al volante en el mundo del examen PIR, academias, etc., universidad. Lo que pasa es que cuando se nos cae todo esto ya es demasiado tarde, pero un ejercicio bonito también podría ser escribir a nuestros profesores de bachillerato y de universidad que no nos ayudaron mucho mmm, a adaptarnos a la realidad posterior, ¿no? Nos contaban cuentecitos, entonces, bueno, no estaría mal escribir un correíto a alguno de ellos, ¿no? Porque, bueno, como cuando te das cuenta ya ha pasado la etapa, pues todo lo que todo aquello pues no pagan ningún precio, ¿no? Por todo eso. Entonces, pues esto es parecido. Cuando paséis esta etapa de opositores, los que tengáis suerte, eh, se os olvidará todo, bueno, que no quiero decir palabrotas, pero toda la basura de las academias os importará cero y tendréis otra vez de nuevo la ilusión de tutela en la residencia. Cuando acabéis la residencia, de nuevo, algunos, no todos, os daréis cuenta que no hubo nadie tampoco al volante en la formación de la residencia y así, consecutivamente, eh, puede ser. Siempre es demasiado tarde para denunciar que no hay nadie al volante. Pero bueno, en el mundo del examen PIR, pues es flagrante. Y cuanto más aprendo yo sobre metodologías de estudio, o sea, sí, de estudio, de aprendizaje, cuantos más opositores conozco, ya sabéis que mi actividad principal no es la de psicólogo clínico. O sea, trabajo jornada completa, pero aún así hago más horas como estudiante, no sé, bohemio, no sé cómo llamarme a mí mismo, pero vamos, todo el día estudiando, leyendo, escribiendo, lo que sea. Bueno, pues España es como si fuera, no sé, como si estuviéramos 40 50 años por detrás y solo hace falta, pues nada, buscar un par de otros artículos sobre este tipo de cosas y ver que nada de lo que se recomienda ni se trabaja en las academias no tiene ningún sentido. Yo lo aprendí por las malas, por ensayo y error. Me parece una buena escuela, la del ensayo y error, no digo que no. Porque acabas descubriendo todos los fenómenos, todos los principios los he ido descubriendo yo a las malas y estoy muy orgulloso de ser de barrio y haber tirado por ahí. Se aprende, no sé cómo decirlo, como con mayor profundidad o intensidad o no sé, como que se te graba más en la piel de haberlo aprendido así que no porque te lo hayan enseñado o por haber leído tres artículos en PubMed, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. El escenario es dantesco. Primero porque salimos de la facultad muy mal preparados y luego porque lo que tenemos que abarcar de contenido es muchísimo. A veces yo he hablado de temas, 220 temas, 240 o más, ¿vale?
Pero eso tampoco, no sé, no representa mucho la cantidad de información que tenemos que adquirir de cero, sobre todo la mayoría parte de cero. Aquellos que se lo sacan en meses, no es porque en esos meses hayan estado estudiando, bueno, sí, sí, han estado fuerte, pero que no todo lo han abarcado en esos meses, sino que llevan ya años trabajando duro, ¿vale? Como fue mi caso. Yo lo saqué la primera, pero no fue porque en el último año adquiriera todo el conocimiento. De hecho, diría que a lo mejor adquirí el 20% o el 30% en el último año. ¿Eh? Además lo puedo justificar porque tengo como todo ahí cuantificado, ya sabéis, un poco friki con los Excels y estas cosas, ¿vale? Pero sí, en lugar de temas, hablamos de elementos a memorizar. Ya sabéis que lo de memorizar, bueno, pues es muy matizable. Yo no defiendo memorizar como un loro. Hay que discriminar entre elementos que tenemos que parafrasear, aquellos que tenemos que asociar con formas inverosímiles o con imágenes o narrativas. Bueno, hay diferentes tipos de elementos que hay que asimilar, ¿no? Que hay que aprender de diferentes maneras, no solo repetir como un loro, ¿no? Pero bueno, para entendernos, elementos, he hecho un cálculo así a partir de contenido real, ¿eh? No son aproximaciones así. Varía el rango, primero porque es un cálculo aproximado, y luego porque también sí que es verdad que hay áreas solapadas en las que un elemento, si lo aprendes en un área, se solapa con otra, ¿no? Pero no creo que pase el 10%, ¿vale? De los ítems o elementos que se superponen. Entonces, muchísimos elementos a adquirir. Y por eso no tiene ningún sentido, pues eso, hacer vueltas de 3 o 4 meses a todo el temario y pasar sin pena ni gloria y sin técnica ninguna, con resúmenes y cosas extrañas, por eso, porque no te va a dar tiempo a adquirir todos estos elementos y dar vueltas, pues eso, sin mecánica ninguna, o sea, pues no tiene ningún sentido. Y contra quienes estáis compitiendo es contra gente que no hace caso a la academia, o sea, que descubre que eso no tiene ningún sentido y que pues aprovecha la academia, pues no sé, los resúmenes o los simulacros o lo que sea, pero se hacen calendarios o sea, personalizados o se buscan información por internet o lo que sea de cómo estudiar mejor, ¿no? O sea, competís contra esos, ¿eh? Los que van a sacar plaza seguramente hagan eso, o sea, no hagan ni caso a todo lo que recomiendan las academias. Y se aprovechan del contenido, pero bueno, el contenido ya sabemos que no hace falta ni pagarlo. Entonces, cuando os comparáis, que ya sabéis mi opinión sobre eso, yo prefiero que os aisléis completamente, que solo tengáis un hilillo que sea yo o que sea, bueno, pues pocos hilos, ¿no? Pocas voces. Pero ya que os comparáis, pues comparar con la metodología que tienen el resto de opositores para memorizar esta cantidad de elementos, ¿no? Y cómo lo hacen, ¿eh? Que si Anki, que si corrección exhaustiva de simulacros, y bueno, sí, puede funcionar a los 4 o 5 años, pero bueno. Y cuando funciona, porque sí, hay que recordar que hay opositores que no aprueban nunca el examen PIR. Entonces, también cuando ya estáis acostumbrados a estudiar a una vuelta con evocaciones y yendo muy lentos tema a tema, bueno, pues ahora la duda siempre está la de no llego. Pero no llego, claro, ¿a dónde no llegas? Porque llegar nunca se llega. Eso también lo comentamos en tutorías. Por contenido, en realidad, pues podríamos estar mucho tiempo estudiando solo ese contenido. Pero el ejemplo típico es psicobiología. O sea, la cantidad de elementos que hay ahí potencialmente preguntable, pues es mucho más de lo que se puede abarcar en unas semanas lógicas de estudio dentro de la preparación, ¿eh? Pero bueno, así aplicado a todo, a todas las materias de... Entonces, la clave está en saber que se cumple aquí parcialmente también la ley de Pareto, que dice que el 80% de los efectos vienen por el 20% de las causas. Esto sería como si el 80% del examen vinieran, o sea, bueno, saldría del 20% de los temas. Yo creo que más o menos se puede cumplir, pero bueno, es un heurístico para daros a entender de que en la vuelta, aunque hagamos una vuelta, pues hay una desproporción en la intensidad y profundidad, sobre todo en niveles de jerarquía, que le tenemos que imprimir
tema a tema. Entonces, nosotros casi siempre empezamos por las áreas más importantes, nuestra sensación es de lentitud, pero siempre es como una cuesta abajo final en la que luego acumulas muchos temas, porque hay muchos temas que con 2 o 3 niveles de jerarquía o con pocos módulos o pomodoros, que es como nosotros llamamos a esto, a las unidades de tiempo, pues se adquiere el tema. En cambio, no sé, necesitamos 40, 50 módulos para TOC o trauma o yo qué sé, o TCA o lo que sea, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es a largo plazo, siempre tenemos esa inseguridad, pero bueno, os tenéis que fiar un poco de mí o del proceso o entenderlo y irlo recordando. Pero siempre, y esto lo he repetido muchas veces, lo he escrito, lo he comentado, que en realidad son apuestas. O sea, que abarcar el contenido bien se requiere de 1 año y medio o 2, ya lo tengo calculado, de estudio a jornada completa. Y ahí sí que, bueno, y con estabilidad, que siempre nos pasan cosas. Pero con estabilidad y a jornada completa, 1 año y medio o 2, se requiere para asegurar que tú llevas al umbral mínimo para la plaza. Esto lo tengo calculado, lo puedo defender. El que lo quiera hacer antes, pues tiene que ser muy eficiente a la hora de apostar en estos temas, con los niveles de jerarquía, y sobre todo ser eficiente en el sentido de no cometer los errores típicos de estar, bueno, esto lo comentaremos después en uno de los apartados con el tema de las funciones de las preguntas, ¿no? De no apoyarse en métodos que parecen que te dan familiaridad, o sea, perdón, que te dan ilusión de familiaridad con el contenido, por ejemplo, las Ankis o mucha corrección de exámenes o de simulacro, o muchas preguntas tipo test, pero que en realidad, bueno, eso, no te permiten abarcar con eficiencia el contenido y menos retenerlo a largo plazo, ¿no? Entonces, uno tiene que ser, pues eso, tiene que apostar bien y tiene que exprimir minuto a minuto la jornada, ¿vale? Y eso también hemos hablado muchas veces, hoy no lo voy a tocar, que es el tema de la intensidad y esto de evitar las jornadas de 8 o 10 horas, que me parecen muy improductivas. Esto no lo dicen casi nadie, de hecho hay muchas academias, tengo un opositor del BIR cuya academia pues recomienda hasta 10, 12 horas de jornada, luego lo comentaremos, pero esto es terrible. Y una analogía que me parece muy importante ahora, que parece que queda muy poco para el examen, queda muchísimo para mí, desde fuera, claro, no tengo la presión y tal, pero bueno, objetivamente quedan muchos días, muchas semanas, es la diferencia entre construir músculo y activar músculo. La analogía con el ejercicio físico ya sabemos que la usamos mucho porque tiene muchos paralelismos, en este caso también. Construir músculo a la hora de estudiar o de aprender requiere de muchísimos procesos, algunos de ellos complejos, pero bueno, intensidad, programación, discriminación, bueno, pues igual que cuando se construye músculo, en verdad, pues es mucho más difícil construir músculo de nuevas, ¿no? Implica comer y descansar bien, que eso lo vamos a hablar con lo de la metabolización, pero no tiene nada que ver el mantener una masa muscular, ¿no? Una musculatura, que el crearla de nuevo o incrementarla. Pues esto es similar. De los 4 o 5 meses que nos quedan, sí, 5, ¿no? 4 y pico, quitando las semanas de repaso últimas, todas, el 90% de las semanas que quedan son de construir músculo. Entonces, si nos dejamos llevar por el pánico, la histeria, el nerviosismo, tal, que también sería natural, vamos a caer en el hecho de estar todo el rato activando músculo. O sea, repasos, preguntas tipo test. Entonces, esto hay que evitarlo y siempre recordar que hasta que quedan 3 semanas, incluso si me apuras 2, pero bueno, hasta 3 semanas antes del examen se puede construir músculo, sobre todo con las técnicas que usamos nosotros, que no tienen nada que ver con resumir ni con hacer pasadas así rápidas y todo eso. Bueno, con lo que ya hacéis, pues eso es construir músculo, pues invertir mentalmente 4 meses, o sea, simular mentalmente 4 meses y pico más de trabajo de ese tipo. ¿Qué pasa? Que nosotros, a medida que se acerca el examen, vamos bajando un poco la construcción de músculo y va aumentando la activación de músculos anteriores creados.
Entonces, hasta que llega un momento en el que las últimas semanas ya, las últimas dos semanas y media, es para puramente activar músculo, que ahí están los repasos, ¿vale? Pero nosotros ya hacemos repasos, no son repasos, ya lo vamos haciendo durante el año. Pero esta diferencia, esta analogía, me parece útil tenerla siempre presente porque en el día a día yo quiero construir músculo nuevo. No quiero estar pendiente ni obsesionado con el estar repasando cosas que ya las voy a reconocer porque ya estudié de manera profunda y eficiente hace unas semanas con ese tema y ya hice una primera vocación, una segunda, con la mesa vacía, como digo yo, y ya hice lo que debía hacer para yo adquirir un tema entero de clínica, por ejemplo, me lo invento, de tratamiento, de psicopatología básica o lo que sea, ¿no? Estáis trabajando todos bien y solo remarco este punto para saber que en esos 4 meses caben muchísimos más temas bien trabajados como ya los hacéis. Y luego lo de activar músculo, que ahora comentaremos con el tema de los tipos de vocación, que también nos obsesiona porque a veces parece que tengamos que hacer las 4 o 5 vocaciones de un tema pues perfectas como las del primer día, ¿no? Y no tienen nada que ver. Y lo mismo pasa con las funciones de las preguntas tipo test. Se ha puesto de moda también el MIR, pero ahí yo no me meto, ya cosa de ellos. La cosa de que sirve, claro, tú cuando te testeas a ti mismo, cuando haces una pregunta tipo test, ese acto mental, pues, por llamarlo de alguna manera, puede servir como prueba de mi conocimiento, ¿no? Actual sobre esa materia o sobre ese microelemento del que me preguntan, o puedo usarlo para aprenderlo, ese elemento, porque es una microevocación. A mí no me gusta la segunda parte, y esto es lo que se ha puesto de moda. ¿Por qué? Porque nosotros ya hacemos nosotros ya hacemos evocaciones, no hacemos microevocaciones, hacemos evocaciones con toda la estructura, o sea, nuestra unidad para evocar es el tema entero, o subapartado, si me apuras. Pero nosotros no microevocamos elementos que nos preguntan en los tipo test. Entonces, nosotros las preguntas tipo test y en general os vais dando cuenta que, de hecho, dejáis de hacer preguntas tipo test, hay que seguir haciendo, pero dejáis de hacer, no os apoyáis tanto ahí porque en realidad ya notáis que os estáis poniendo a prueba cantando de vez en cuando el tema. Es lo mismo que hacer una pregunta tipo test, pero en lugar de que te pongan los distractores, ¿no? Las alternativas de respuesta, pues lo evocas tú. Y si no te acuerdas, pues nada, pues vas allí y recuperas en tus apuntes, en las diapos o en el libro, lo que sea, ¿no? Entonces, estas dos funciones, o sea, sí que existe, claro que se puede usar. De hecho, la base de las Anki son eso, y en medicina se usa muchísimo para aprender esto, para aprender en general, pero no me gusta. A mí no me gusta, creo que es, ya lo he explicado una vez, es muy atomizado el aprender así. Y creo que se puede transformar en algo muy pasivo, da ilusión de control sobre el temario, y ya he señalado la de miles de elementos que podrían preguntarnos y que si pretendemos aprender cada uno de esos elementos por fallar preguntas o exponernos a tarjetas y tal, me parece una apuesta arriesgada, sobre todo por la atomización, ¿eh? Y porque acaba convertido en algo muy pasivo. Tiene su espacio en el estudio, pero me parece que si dedicas el 70% del día, 80% a lo que hacemos nosotros, es mucho más eficaz, la verdad. Entonces, la metabolización de lo que estudias es muy importante, sobre todo ahora, para estos meses. Voy a poner un ejemplo así, personal. Claro, yo he empezado a comer ahora un poco mejor gracias a ChatGPT, que lo recomiendo. Ya, esto lo trabajamos en tutoría también. Os recomiendo mucho ChatGPT para también mejorar cada día microprocesitos o microprocedimientos que podáis ir mejorando. Pues yo lo mismo he hecho con la comida, con el gimnasio. Pues me he dado cuenta que yo no he comido en mi vida ni el mínimo de proteína diario que necesito, ¿no? Entonces, pues me he dado cuenta que he estado yendo al gimnasio. Bueno, sí, que bien, yo me mantengo en forma y tal, ¿no? Pero es como si la mitad de mi entrenamiento diario en el gimnasio se fuera al garete, o sea, no sirviera de nada. Pues esto es parecido. Si te metes 8 o 10 horas de estudio, pero no estás bien hidratada, ni comida, ni descansada, niveles altos de estrés,
relaciones sociales al palco, o malas. No sé, si no cuidas todo eso, no vas a metabolizar todo lo que estás estudiando, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, siempre nos preocupamos eso, que si no llegamos, o sea, hay como 3 o 4 dudas así obsesivas, muy improductivas. Bueno, pues también hay que preocuparnos para estar frescos, flexibles, no sé, no sé cómo llamarlo, pero vamos, estar como en forma, de forma holística, ¿no? Sistémica o global. Entonces, eso hay que cuidarlo tanto como la primera parte del día, que es la del estudio. Y esto lo podemos pagar si nos ponemos nerviosos, si intentamos estirar las jornadas de estudio que ya lo hemos hablado 1000 veces, que no tiene sentido, y llegamos quemados al examen. Os lo digo ahora, 24 de agosto, y no os lo digo, bueno, lo voy a repetir, pero el que quiera, luego, seguro que hay un porcentaje de los opositores que no me van a hacer caso, y allá ellos, pero en diciembre, noviembre, quien vaya a aumentar la jornada sin respetar sus límites, o sea, solo puede aumentar las horas de estudio efectivas, bien, no de calidad, aquellas personas que tienen capacidad para absorber eso. Entonces hay que estar muy en forma, muy estable, hay que conocer muy bien los límites físicos también, saber tus puntos débiles. Por ejemplo, si sufres de insomnio y aprietas 3 o 4 días y empiezas a tener dificultades para dormir y al día siguiente arrastras, pues a los 10, 15 días tenemos una mini crisis en tutoría asegurada. Entonces, os lo digo ahora, mejor, y esto yo lo tengo clarísimo después de haber acompañado a muchos opositores, los más inteligentes son los más estables, o sea, son los que consiguen estar más estables. Da igual que seas muy inteligente a nivel cognitivo, si tú todo esto no lo vigilas, quieres hacer la épica de hacer más horas, pues no tiene sentido. Y te puede pasar como a mí, que eso, la mitad de tu entreno, de tu esfuerzo, pues se vaya, pues eso, al palco, por no haber comido la proteína suficiente. Pues ya ves tú. Yo descanso bien, todo bien, pero bueno, pero si no le das la proteína, es un ejemplo así chorras, pero vamos, creo que es bastante extrapolable, ¿no? Y además da rabia porque dices, hostia, pues era una tontería calcular un poquillo los gramos de proteína que tiene tal, ¿no? En cada comida. Lo he practicado unos días, ya sé más o menos lo que tengo que comer al día. Eh, y esto si lo llegas a ver 10 o 15 años antes, pues esto es parecido con el estudio. Vale, simulacros. Bueno, un drama. Bueno, lo primero que tengo que decir es que sufren de esta patología, vamos a decir, sobre todo los que vienen de APIR y compañía. O sea, es terrible, ya sabéis, nosotros no corregimos los simulacros. Por eso, parecido a lo que he dicho antes, de la distinción de para qué nosotros usamos las preguntas tipo test, y sobre todo porque corregir áreas que no he dado con profundidad puede ser muy neurótico, me desgasta, me baja la autoestima, me roba tiempo para estudiar con calidad. Y bueno, y a una vuelta es más decisivo que entendáis que hay que fijarse sobre todo en las preguntas que ya lo hacemos, son recordatorios, pero bueno, no va mal, hay que recordarlo. Nos tenemos que fijar en las preguntas de los temas que llevamos acumulados. Y confiar en nuestra planificación anual aproximada de que ya tocaremos esos temas. Si son temas de áreas secundarias, pues sabemos que en pocos días o en 10 días o 15, pues podemos meternos entre pecho y espalda un área. A veces un tema de clínica en módulos o en pomodoros equivale a una área secundaria entera. Entonces, lo que tardas en hacer TOC es lo que tardas en hacer evolutiva. O incluso te diría que se tarda más en TOC, ¿vale? Entonces, de las de evolutiva ahora, bueno, es un ejemplo social o salud, no me preocupo ahora, entonces no me desgasto, pero sí me preocupo por donde yo he pasado. Por donde yo he pasado sí que quiero porcentajes de acierto altos, y aquí es donde tengo que aprender de mí y de mi sistema, y no hundirme en abstracto. Siempre que tenemos dudas así en abstracto y no las aterrizamos y no las articulamos, las escribimos, las reflexionamos con uno mismo, con el mentor o con quien sea, con ChatGPT, pues hace mucho daño. Entonces esto es cuando ya te hundes y no sabes muy bien por qué, y es como una sensación así general de esto es una mierda y va todo mal, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede sentir eso puntualmente, no pasa nada, ¿eh? Pero después
cuando pasa la ola esa, pues hay que analizar. Y lo analizable, sobre todo, son las preguntas por las que yo he pasado. Distracción, este concepto no lo había tocado bien, me pasé de listo, pensaba que esto no iba a entrar. Bueno, pues eso, analizo los fallos y los aciertos también, porque a veces acierto de chiripa, ¿eh? Pero no representa tu nivel potencial que vas a tener en diciembre, enero. ¿Sí? Puedes hacer una extrapolación, pero... Y sobre todo, también hay simulacros. Ahora las academias se ponen más duras, lo hacen bien, aumentan el nivel y hay diferencias entre los simulacros. Entonces no... Puedes rendir en apariencia peor en un simulacro, pero haberte ido mejor. Entonces, fallamos en esto. Bueno, no es que fallemos, pero nos topamos con esta trampa a menudo y es bastante evitable. Sobre todo eso, ¿eh? Quien no ha pasado por la academia, si no tiene eso, no suelo trabajar en la mentoría. Esto es bastante natural. O sea, hay otras preocupaciones, pero esa no. Esto también lo hemos hablado. Lo de que hay muchos fallos, entonces hay que acostumbrarse a fallar mucho y que en el día del examen, si el examen es muy difícil, nos puede beneficiar a los que friqueamos más o al opositor que está mejor preparado en ese momento. Entonces, bueno, pues también hundirse porque estés viendo preguntas complicadas durante el simulacro, pues bueno, hay que trabajarlo en los simus mentalmente y tener la actitud adecuada de que podría incluso beneficiarnos un simulacro complejo como el del último año. Y bueno, esto de los caballos, de la carrera de caballos, que por cierto que me ha costado encontrar una foto así sin... Madre mía, sin la licencia. ¿Qué pasa? Que ahora vemos a caballos por delante nuestro. Sí, claro, sí, pero es que no nos importa. O sea, nosotros vamos a remontar. Porque vamos a una vuelta, porque tenemos un método mejor que el de la mayoría de opositores, si es que siguen lo que van haciendo, lo que recomiendan las academias. Y sé, a ciencia cierta, el pecado típico es efecto techo y ya llega un momento en el que siente uno que no mejora. Que está con las Anki o lo que sea, con su metodillo, pero no ve que no mejora, que se estancan los simulacros. Ese es el caballo que se ha quedado ahí, no tiene sistema o no le están ayudando a avanzar. Y ahora es cuando nosotros en diciembre pues vamos más lentitos, el caballito que va más lento, pero con método. Nosotros es como si estuviéramos haciendo trampa y ya supiéramos tirar siempre la bola al 9. No sé cuál era la puntuación máxima de los agujeros, la verdad. No me acuerdo, 9 o 5, yo qué sé. Entonces, bueno, pues esta sensación de remontada, pues también la puede uno vislumbrar, por así decirlo. Sí, pues estoy bebiendo mucha agua ahí. Tengo sed. Vale. Evocaciones. Bueno, un drama. A ver. ¿Por qué un drama? Porque... No, un drama no, en verdad. Estamos casi siempre muy satisfechos con lo que sentimos, ¿no? Lo que pasa es que sí, nos agobia luego cuando se acumulan. Entonces, esto hay que irlo mejorando. Lo primero es distinguir tipos de vocaciones. No podemos cantar. Pero el ejemplo, este último del notario que estuvimos comentando, de aquella entrevista, que este chico decidió usar este método, pero claro, él necesitaba cantar literalmente, encima con un tiempo justo, ni más ni menos, tiene que cantar un tema concreto, entero, palabra a palabra. Nosotros no nos hace falta. Nosotros, para los nuevos opositores, que tengo alguno de hace pocas semanas, el paradigma sería, o un ejemplo típico de estudio sería, en mayo, marzo, abril, estudio un tema 30 a 40 módulos en clínica, ¿vale? Menos de eso, o 20 y pico, depende cuántos años. Si es tu primer año, 30 a 40 suele ser lo mínimo en un tema medio alto, o sea, medio alto en clínica, ¿vale? 40 en TOC, ¿vale? Digamos, por seguir el ejemplo de antes. Si yo estudio 40 discriminando ítems, parafraseando unos, ignorando otros, aprendiendo literalmente otros, ¿no? Arrastre, la estructura del tema, discriminar niveles de jerarquía,
voy arrastrando los siguientes días con los correspondientes subapartados, perdón. Y hago eso durante 10, 15 días, con el tema de TOC, solamente, sí. Luego evoco a los 5 o 10 días, es igual, a la semana, y luego evocación 2 a los 10 días. Ese trabajo que se hace en mayo dura muchísimos meses. Y esto, claro, que no lo hace, pues de fuera parece un poco loco, pero sí. A la hora de reconocer ese contenido que tú te metiste y codificaste muy bien, permanece mucho. Cuantos mejor, o sea, cuantos más módulos, en verdad, correlaciona con la cantidad, porque casi siempre, como todos más o menos estudiamos parecido, también depende mucho del grado de retención de cada uno, de la capacidad de imaginación, de cómo hacer asociaciones inverosímiles y cosas así, ¿no? Y reglas mnemotécnicas y tal. Y por supuesto, por la parte más de estabilidad también personal y todo eso, ¿eh? Porque interfiere mucho, como decía antes, con la metabolización del contenido. Bueno, pues eso permanece durante meses y las terceras, cuartas, quintas evocaciones ya solamente son activación de músculo. Y mucho más breves. No hace falta que hagamos las terceras, cuartas, quintas evocaciones de esa manera tan activa como al principio. Por eso, pues yo me he inventado, ya sabéis que últimamente estaba haciendo lo de las figuritas de las redondas, y le he llamado, porque ahora os enseñaré una nueva plantilla que he hecho para esto, por si alguien se quiere inspirar en eso. Entonces, para que vayáis anotando el tipo de evocaciones que hacéis. Al principio, la 1 y la 2 sí que recomiendo que sea activa y sin mirar, o activa con esquema, ya sabéis, me dejo algo, miro el esquema para que me ayude un poco a estimularme y sigo cantando, ¿no? Pero las siguientes pueden ser lecturas comprensivas más microevocación después, cuando acabo de leer, ¿no? Estoy como, pues eso, estoy haciendo press banca, hace semanas que no hago, es un ejemplo así que no, no es real, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no es el trabajo de creación de músculo ya lo hiciste en su momento. De hecho, esto es lo que hace cuando yo que daba clases, por ejemplo, de estadística. Yo puedo estar unos meses sin dar estadística. Yo ya hice el trabajo, el músculo de eso, pues ya lo hice hace muchos años. Y si mañana me contrata la UOC o la UNED otra vez para dar clases de estadística, a mí no me importa. Yo ahora mismo no recuerdo casi nada, pero yo me pongo 2 o 3 horas a repasar y estoy activando el músculo otra vez y hasta ya puedo dar la clase. ¿Sí? Porque el músculo ya lo creé. Pues esto dura años. Y solo lo sabe, pues, quién, los profesores o quien hayan hecho algo similar, ¿sí? Los estudiantes no lo sabrán si nunca les han enseñado este tipo de cosas. Entonces, no nos obsesionemos con hacer los cantes siempre perfectos, porque no somos notarios, ni falta que hace. Pero sí que lo usamos porque va muy bien a largo plazo para retener tantos elementos como los que he dicho antes, ¿eh? Y la relectura focal quiere decir que no hace falta a veces ni que el tema, si ya lo tengo, si ya me sé la nueva categoría TOC con las entidades nosológicas, con los otros específicos, casi todas las características clínicas, las agrupaciones de modelos explicativos, ya lo tengo visual, ya tengo la estructura, ya lo sé cantar, pero hay 3 subapartados de este tema que no los controlo. Cuando me toque la vocación, que por cierto, os recomiendo, ya os he pasado una antinota en el canal de WhatsApp sobre esto de los talones de Aquiles, que esto puede ser un documento pequeño en el que, en lugar de libreta de fallos, que eso al palco, eso es terrible, creas un documento, pero señalando los subapartados, no los microelementos que tú no te has sabido, sino las tablas o subapartados así, un poquito más grandes. Con eso a mano, dices, vale, me toca evocar TOC, pero no canto todo el TOC, no hace falta, porque el otro ya lo sabes. Si te salen 50 preguntas de TOC, estudiando como has estudiado, te van a salir, o sea, vas a acertar 45. Las 5 que fallas, estas puedes hacer evocaciones solamente de esos subapartados, ¿sí? Entonces, ahora os enseñaré el Excel, con la nueva plantilla, para que veáis, bueno, porque en cada tipo de evocación simplemente pues ponéis el codiguito correspondiente a una de las 4. He puesto A, AE, LC y RF, creo, ¿vale? Es un listado, si queréis os lo copio a vuestras plantillas, quien lo quiera, o se lo hace ella misma, que es bastante fácil. ¿Cómo anotarlas? También hemos tenido problemas con eso. A ver, opositor obsesivo o que está muy ordenado, porque tampoco es obsesivo, pero hace falta cierto orden, son muchos temas. Y hay que ir recordando cuándo cantar y hace cuánto que no canto y tal.
La primera señal de que un opositor no está muy bien en ese momento, de lo que sea, anímicamente o estrés o yo qué sé, es que deja de actualizar las fechas o están poniendo o ya están retrasadas, y ahí hemos tenido problemas. Hay gente que usa calendarios en paralelo, hay gente que no, hay gente que sí que se apaña muy bien, tiene sus propios códigos de colores y tal. Yo he llegado a la conclusión de que es mejor que las gestionemos con un calendario en paralelo, porque en el Excel es raro, es muy difícil saber bueno, se puede hacer, ¿eh? Pero a veces es complicado saber el día ese concreto que yo quería hacer el detox y coincide con disociativos, me lo invento, por ejemplo. Entonces, creo que está bien que hagamos calendario en paralelo y que solo anotemos en el Excel las que ya hemos hecho. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Y luego hay dos etapas que también es interesante. Al principio, cuando hacemos el semanal con los módulos, los bloques y todo esto, y ahora jugamos con las intensidades, ya sabéis, al principio no dejamos un bloque concreto para proteger las evocaciones, porque no hace falta, porque hay pocas evocaciones, pero llega un momento, eso no se puede calcular, pero bueno, cuando llevas 15, 20, 25 temas acumulados, sí que, y lo hacemos, pero ahora hay que ser un poco más conscientes con esto, para que los nuevos opositores lo sepan. Cuando llega a ese punto, bloqueamos en el semanal y hay un módulo o dos solo para evocaciones. Con eso protegemos el contenido nuevo a estudiar y también nos aseguramos de que tenemos tiempo holgado, más o menos. Siempre queréis más, pero por eso, porque creo que queremos hacer las terceras, cuartas y quintas evocaciones perfectas y no hace falta. Y con eso protegemos, digo, la parte para cantar. ¿Vale? Entonces, a ver si puedo. Creo que no me he quedado nada más. Sí, ya está. A ver, aquí, esto. Bueno, pues bueno, es la típica, tampoco cambia mucho. Aquí están las evocaciones. Aquí, mira, he puesto un poco ya la analogía. Ay, que espérate, que estoy señalando aquí. Vale. Las dos primeras sería como crear músculo, aunque crear músculo se crea antes de este último día, o sea, durante el estudio, ¿no? Profundo. O no sé cómo llamarlo, es un estudio normal. Lo que no estudian es el resto de opositores, pero bueno. Y lo de activar el músculo serían las siguientes evocaciones, ¿no? Entonces, nada, la siguiente evocación, por ejemplo, aquí, el 2 de noviembre, ¿no? 2 de octubre, 2 de noviembre, en el tema de atención, pues yo qué sé, pues me lo invento. 17 de diciembre. Apuntaría esto. Y aquí, apuntaría el tipo que yo he podido hacer. Parece que este tema lo he ido haciendo bien, entonces, pues como es una simulación, esto es mentira, pues a lo mejor pongamos que yo ese día no me acordaba mucho, bueno, y opto, de que no me acordaba en el sentido de sin yo ver nada, Otra cosa es que latente está casi todo el tema. Pues nada, yo he hecho una lectura comprensiva. Como he hecho lectura comprensiva, bueno, simplemente podría poner los minutos que he tardado en hacerlo. Esto de los minutos es voluntario, o sea, hay gente que le gusta y hay gente que no. Porcentajes no tiene sentido poner aquí, entonces pondría un guioncito y ya está. Y esto es lo que yo apuntaría. Si hubiera hecho una vocación normal, pongo esto, y si quiero, también es otra cosa, pues eso, 65% del tema es lo que yo he podido recordar, ¿no? Y aquí, donde apuntábamos Aquí hay de todo. Hay gente que apunta cómo se ha sentido con la vocación y también el tema de los talones de Aquiles, o sea, las zonas que no tengo muy bien. Yo lo de las zonas que no tengo muy bien las pondría en otro sitio, como os digo, lo de talones de Aquiles. Pues no sé, me lo he inventado ese nombre, pero puede ser otro, lo que queráis. Y aquí sí que pondría, las sensaciones que yo he tenido a la hora de cantar. Si es individual, puedo usar las notas. Insertar la nota aquí y tal. Y se queda aquí con esta marca. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que este método de momento es el mejor que he encontrado. Pero el calendario siempre sería en un Google Calendar o a mano. Hay gente que lo hace a mano y ya está. Si un día que no puedo, pues lo paso. Y siempre hay que mirar tu semanal, ¿no? Hay que mirar tu semanal. Aquí estaría protegido, por ejemplo, las evocaciones aquí y aquí. Digo pasivas y activas porque también puedes organizarte para que haya trozos del día en las que se estudia, en las que se evocan temas que ya, estamos en la tercera o cuarta evocación, ¿vale? O en las primeras.
Esto, para que de nuevas, esto es un horario que no, bueno, yo no recomiendo mucho seguir, pero bueno, en el sentido de que no alargamos tanto el estudio. Pero bueno, era un ejemplo. Entonces, pues ya está. Creo que no me dejo nada. Espero que os haya servido. Y nada, nos vemos en las tutorías. Un abrazo.